Caro, espera, ¿Qué pasó? acaba de haber un error. Ya. Espérame un poquitín. Todavía no. Se me salió un error, no sé por qué. Pero déjame ver. Salimos, ahora sí. Ya. Todos conocen a Marina Teresa Castro y muy pocos saben quién es Marina Teresa Castro. Con esa frase habría Mario Cortés Flores en una de las tantas entrevistas que se pueden encontrar en la red sobre la escritora, y en palabras de la propia autora, ella se definía como nortina hasta la médula, y esperaba así, como vivió en esta única tierra, morir en ella para vivir la eternidad de la pampa y del mar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Castañeda. Yo soy la encargada del área de memoria regional de la biblioteca. Y hoy les quiero compartir esta aventura de descubrir a esta autora, a esta poeta antofagastina, a través del descubrimiento de su libro Estampas Nortinas, el cual se encuentra en la Biblioteca Digital del Congreso Nacional. Para mi sorpresa, Marina fue una reconocida y destacada escritora en los años 70, por lo que me pregunté por qué hoy no estamos escuchando su nombre, por qué no nos resuena. Y es que acaso ha sido invisibilizada o ha sido olvidada. En esta inquietud y para conversar sobre esto me acompañan hoy estas dos grandes invitadas. Saludamos a María Caniguante. Ella es profesora diplomada en Administración Cultural, curadora del Patrimonio Cultural de Andrés Sabela. Y también saludamos a la poeta, escritora con 5 libros publicados, que también es aficionada al teatro, la música y la fotografía, y reconocida con varios premios literarios a nivel regional y miembro del Círculo Literario Manuel Durán Díaz, la poeta Vanessa Marín Vaneleis. Gracias por acompañarme en esta reconstrucción. Y bueno, antes de partir, voy a leer y compartir con ustedes brevemente una biografía que reconstruí revisando el archivo de referencias críticas de la Biblioteca Nacional Digital de Chile, sobre la poeta Marina Teresa Castro. ¿Ya? Marina Teresa Castro nació un 27 de marzo en Antofagasta, estudió en la Escuela Normal de La Serena, donde se recibió de maestra y se perfeccionó en distintos institutos. Retornó a Antofagasta, en donde fue docente del Liceo de Niñas, la Universidad del Norte y la Escuela Normal Superior de Antofagasta. Fue jefa del área de educación de la Seremía de Educación, donde desarrolló los proyectos Escuelas de Padres y Escuelas Fronterizas, educando a adultos en poblaciones y también a militares. Fue actriz de varias compañías de radioteatro, llegó a tener 2 programas de radio, Conversando con Marina y Reunión Familiar. Fue también fundadora del Círculo Literario y miembro del Frente de Escritores Nortinos. Fue Premio Municipal de Antofagasta en Poesía, Premio Nacional de Poesía y Premio Semana del Magisterio. Miembro académico de honor vitalicio del Instituto de Literatura Nortina de la Universidad de Antofagasta y colaboró redactando en el Mercurio de Antofagasta y Mercurio de Calama. Además, llegó a ser presidenta del Congreso Bolivariano y de la Sociedad Bolivariana. También fue miembro del Círculo de Damas de Rotary Club. Fue admiradora de Gabriela Mistral. Fue también esposa de Ferroviario. Y falleció el 9 de agosto de 1988 en La Serena. Sin duda una mujer de mucha trayectoria en la educación y en las letras. Bueno, para abrir este conversatorio quiero invitar a María Caniguante, quien fue su alumna, que nos cuente cómo fue Marina, cómo fue también ese reconocimiento que ella tenía en la época de los 70 y también yo entiendo que fue cercana a Andrés Sabela. Entonces, María, le dejo la palabra para que nos comente su visión. Bueno, nuevamente un agradecimiento a la Biblioteca Regional por estos interesantes encuentros, estos conversatorios que nos abren realmente hacia un viaje a nuestra literatura, lo que es siempre importante. Marina Teresa Castro
fue mi profesora en la escuela de aplicación. Yo recuerdo a una profesora muy estricta, muy exigente, de figura un tanto gruesa, ¿no? Típica nortina, bajita, gordita, pero sí también recuerdo su amplia y hermosa sonrisa. No en el aula, no cuando como profesora, sino que al verla en contacto con sus pares. Efectivamente, Marina Teresa fue bastante cercana a don Andrés Sabela. Ella se movió mucho en los campos literarios y estaba siempre presente los nombres de Mario Bamonde, de Andrés Sabela, del doctor Rendish, que escribía con el nombre, con el seudónimo de Ivo Serge, y la mujer que destacaba en el grupo era justamente Marina Teresa Castro. Ella, de un estilo muy especial, porque su literatura infantil era muy fácil de seguir por los niños, seguramente por su calidad de maestra normalista, tuvo una gran sensibilidad hacia los niños, a pesar que ella tuvo un solo hijo, Nelson, que también en su momento fue apegado a las tablas como ella, pero después la vida los alejó y él siguió otros rumbos. Y también tuvo 2 nietos a quienes ella entregaba su alma, y uno de ellos es Cristian, a quien dedica dedica poemas, qué sé yo, y una revista Asia de Andrés Sabela, que se llamaba, igual que el poema, Contándole el mar a Cristian. Entonces es una poetisa de gran sensibilidad, muy cercana al vocabulario infantil, y por lo tanto los niños leían su poesía. Ahora, Andrés Sabela le tenía una gran admiración. Creo que debería decir que ganarse la admiración de don Andrés Sabela no era fácil. ¿Por qué? Porque él era una persona muy estudiosa, muy dedicada, entonces le llegaban muchos libros semanales para que leyera, para que corrigiera, y un paréntesis importante, Isabel Allende, su primera novela, se la mandó a 2 personas, no sé cuál es la otra, pero a la persona que se la envió para que se la corrigiera fue Andrés Sabela. La primera creo que fue Baluna, ¿no? Me parece que Baluna. Bueno, fue la primera que ella hizo y se la mandó a don Andrés, y esa carta existe en el museo. Bueno, ese nada más que un paréntesis. Entonces, para que don Andrés dijera que era una destacada poeta, tiene que haber sido así, porque don Andrés no era fácil de convencer, por decirlo de una forma. Ahora también, don Mario Bamonde, en su selección, en su antología de 16 poetas nortinos, incluye a Marina Teresa Castro. Ahora, probablemente ella no era mucho de la autopropaganda, o en esos tiempos no se veía tanto que la gente apareciera en los diarios. Sí, cuando ella decide ser actriz, porque entre las muchas cosas que hizo, fue una destacada actriz de radioteatro en varias emisoras. Cuando ella decide ir a Santiago, dice, somos provincianos, pero ¿por qué no podemos ir a Santiago? Fueron a Santiago y se destacaron. Y ella misma dice en una entrevista, mientras a Cantinflas dedicaban 4 líneas, nosotros tuvimos páginas centrales en los diarios. Entonces, ella no era de andarse luciendo, ni de luces, ni de aplausos. Era una mujer, como me decía Osvaldo Maya, que es miembro de la Academia Chilena de la Lengua por Antofagasta, miembro correspondiente, que la conoció bastante, me decía que era una mujer más bien tímida, a pesar de su personalidad, que no la convencían rápidamente si algo quería hacer, ella lo lograba, a pesar de eso ella tenía timidez. Ahora,
ella también destaca como actriz, como con su obra literaria, también destaca como, digamos, como casi como una activista en la sociedad bolivariana, que era de mucha importancia porque no solamente era en homenaje a Bolívar, sino que era una verdadera agrupación de intelectuales. En ella estaba, por ejemplo, bueno, los mismos que ya hemos nombrado, don Andrés, Mario Bamonde, que asistía a veces, no siempre, estaba el querido doctor Zúñiga, ¿Manuel Durán también, Díaz o no? perdón, ¿Manuel Creo que Durán también Díaz? está, Manuel Durán no tengo, ¿no? no tengo seguro, pero sí la Tepsitea Chilovitis, otra señora importantísima aquí en Antofagasta, en cuanto a lo literario, en cuanto a las actividades. Ellos se reunían en torno al nombre de Bolívar, celebraban sus aniversarios, en fin, tenían una gran actividad, una destacada actividad aquí en Antofagasta. Ahora, don Andrés, a su vez, cada vez que escribe sobre Marina Teresa Castro, ni siquiera pone el apellido. Él habla de la Marina Teresa. ¿Eh? Entonces, es como don Antonio Rendish. Don Andrés no habla de Antonio Rendish o de Ivo Serge. Dice Antonio de Antofagasta, o bien Antonio, y todos entendemos que ese Antonio no es cualquier Antonio, es Antonio Rendish. Entonces con Marina Teresa pasaba lo mismo. Y eran bastante amigos, don Andrés le publicó varias linternas y entre los 102 números de revista Asia, solamente hay 6 dedicados a mujeres. Y una de ellos es Marina Teresa Castro, nuestro sujeto de conversación de hoy. Marina Teresa en uno de los poemas dice, déjame morir en tu suelo, tierra mía, le habla a nuestro desierto, déjame morir en tu suelo, tierra mía, recógeme en esta adoración y anídame en tu abrazo, hasta hacerme arena traspasada por el sol y por el tiempo. O sea, ella era no solamente una poetisa destacada, sino que una amante de Antofagasta. Y ella decía que, igual como don Andrés hablaba de antofagastinidad, ella igual usaba esta palabra, antofagastinidad, que entre paréntesis la tenemos enviada a la Academia Chilena de la Lengua para su aprobación, porque es una palabra de uso cotidiano ya. Entonces ella habla de una gran antofagastinidad, que los antofagastinos todavía no entienden bien el amor por Antofagasta y que ella lo encuentra, que es una ciudad magnífica, que ella quiere morir acá. Lamentablemente, cuando ya hay una linterna también donde don Andrés habla de ella, de su despedida, que dicen que lamentablemente por su enfermedad se va a La Serena, donde tenía familiares, y allá muere, porque atacada de un cáncer. Entonces, lamentablemente, a pesar que ella le pide al norte, y dice, tengo el desierto y el mar en mis distancias. A pesar de eso, ella va a morir a La Serena. ¿Hablaba de una Antofagasta dormida también, María? Eh, Algo leí por ahí sobre que hablaba de una Antofagasta dormida. Tal vez adormilada, porque en realidad Que en la ella época quería que hubiera más arte en claro, Antofagasta, entonces bueno, hablaba de una Antofagasta. es que esa época de que ella habla, hay realmente una actividad cultural importante. Están los talleres de pintura, por ejemplo, está Bellas Artes en la Universidad del Norte, que después desaparece. Está en la Universidad de Antofagasta, también hay cursos Había de literatura en la Universidad de Antofagasta. arte, hay literatura. Mira, Está Camilo wow. Mori enseñando pintura en la Universidad del Norte. Entonces, realmente es una época cultural magnífica, donde se destaca, está la sala Ercilla, que fue una sala que realmente quisiéramos tenerla hoy,
porque ahí llegaba lo mejor de lo mejor de Chile. Entonces era un momento cultural importantísimo, una época dorada de la cultura nuestra. Lamentablemente, lo que se publicó quedó atrás. ¿Por qué? Porque no se ha vuelto a publicar. Si don Andrés sigue vivo, así entre comillas, si don Andrés sigue vigente, es porque le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado mucha atención a su obra. Entonces, por eso tenemos registro de las revistas Asia y por eso tenemos registro fotográfico, y en el museo existe toda la pinacoteca que él reunió durante su vida. Pero, insisto, Marina Teresa Castro fue una destacada mujer donde no era usual que hubiera poetisas, o sea, poetas en realidad, no poetisas, poetas. Así es que es una mujer destacada en nuestra literatura y fundadora del Círculo Literario Nortino. Ella participó en el grupo de letras, fue muy premiada. Ella obtuvo, tú leías antes los premios que obtuvo, entonces realmente una mujer destacada en nuestra literatura y que no digamos que está olvidada, lo que pasa es que está oculta, porque no podemos encontrar fácilmente antecedentes sobre ella, no podemos encontrar su literatura, su poesía. No sé si Hay una eso anécdota respecto de la premiación, sobre los premios, justamente, que ella participó en un concurso literario que organizaba La Serena. sí. Y este concurso era con enviando los poemas de forma anónima. ¿Qué pasó? Que ella envió 3 poemas de forma anónima y ganó los 3 primeros lugares. Entonces eso llamó tanto la atención que la persona que le tenía que otorgar el premio tuvo que viajar a Antofagasta para traerle su premio, que se llama Premio del Círculo Literario Carlos Mondaca de La Serena. Moncada. Moncada. Claro. Ese premio también lo recibió don Andrés, porque ese era un premio a nivel nacional. Era nivel regional. También don Andrés lo recibió. Sí, realmente su pluma era muy dotada. Tenía mucha sensibilidad para escribir. No sé si he respondido. Sí. De hecho, ahora que mencionan la pluma delicada, y me imagino que también era como bien rigurosa en su... Porque al ser tan multidisciplinaria y de vincularse como con estos distintos ámbitos artísticos, el radioteatro, la literatura y sobre todo la poesía, me imagino que igual tiene que haber sido súper rigurosa. Además, tú la recuerdas como una profesora, como una maestra rigurosa y rígida, ¿no es cierto? Como las profesoras normalistas. Sí. Osvaldo Maya dice que es muy exigente consigo misma y con la poesía que escribe. Es rigurosa y exigente, así la define Osvaldo Maya. Entonces, dice que realmente era una persona tímida que rehuía el comentario, que rehuía mucho el comentario. También dice que lo que ya te había dicho a ti, que Andrés la conceptualizaba muy bien, que tenía una gran admiración por ella, por todo lo que hacía y por lo que compartían, porque en el Instituto Bolivariano también, en el Instituto Bolivariano también ella destacaba y también participaba don Andrés allí. Claro, y ahí llegó a ser presidenta después de Zúñiga, creo, porque Sí, primero fue después secretaria, de Zúñiga, cuando él falleció. llegó a ser presidenta del Círculo Bolivariano. Bueno, tomándome de esto, de ahora de analizar su pluma, quiero invitar a Vanessa, que leyó Estampas Nortinas, a que nos comentes tu opinión sobre tu lectura, como tú que eres poeta, cómo ves también la pluma de Marina Teresa,
Y cómo ves también, bueno, todo lo que hemos ya sacado a la luz, digamos, de esta escritora. Eh, bueno, buenas tardes primero a todos los que están del otro lado. Mira, cuando tú me invitaste a este conversatorio, yo debo decir que no conocía a Marina Teresa. Y yo dije, wow, cuando la leí, pues dije, wow, ¿por qué no la conocía? ¿Por qué no la había leído nunca? ¿Por qué esta mujer no está todavía vigente en la poesía chilena, la poesía nacional, incluso internacional? Porque es una mujer que tiene una, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es? Exquisita leerla. ¿Por qué? Porque tiene una poesía muy fluida y también muy técnica, que incluso puede ser leída por cualquier persona de cualquier edad. Y a mi ver eso es tremendamente valioso, porque a veces uno se encuentra con poesías que no tienen, por ejemplo, buena técnica, tienen tienen un buen ritmo, tienen buen color, tienen buenas metáforas, pero juntar todo eso en una sola poesía, esta mujer lo logra, y eso es lo que me llamó poderosamente la atención, que ella logra complementar y mancomunar todos esos factores que tiene la poesía, que tiene que tener la poesía en un poema. Y eso lo encontré notable, lo encontré admirable, y por eso te dije, sí, wow, por qué no esta mujer está tan, como dijo María, no está olvidada, está escondida, o algo así, recuerdo que dijo, está Oculta. oculta. Y no sé, yo creo que hay una amiga que dice, no escribo para esta vida, escribo para la otra. Tal vez todos los que escribimos en algún momento vamos a ser olvidados, pero nos quedan las letras, esa es la huella que dejamos en esta tierra. Estos son los hijos que dejamos para los otros. Entonces, claro, yo al leer todos sus hijos, los hice míos. Entonces se produce una catarsis emocional en que yo me retroalimento con ella y la revivo dentro de mí, y la revivo en mi mente, la revivo en mi corazón, en mi alma, la exorcizo de cierta forma, y la canalizo de una manera en que yo por lo menos lo había olvidado, porque yo no soy mucho de escribir sobre mi ciudad, sobre el norte, que eso es otra cosa que rescaté de ella, que ella amaba a su Antofagasta, amaba su norte, amaba la pampa, hablaba de sus poesías del cactus, habla de la guitarra, habla de los niños de la pampa, habla hasta de los la quena, mineros también. de los De la quena, mineros, sí. de la quena, de los mineros. Entonces, ¿cómo una persona puede rescatar cosas tan detalles que nos identifican como nortinos de corazón? ¿Cómo ella supo rescatar esas cosas mágicas que nos da el desierto, que nos da este Antofagasta estrellado, mágicamente oscuro a veces, pero mágicamente ella rescata todas esas cosas y las hace poesía? Entonces, wow, yo no puedo quedar más impactada con esta mujer, y, y la quedé así como, la admiro ahora que la conozco. Qué pena no poder decírselo personalmente, pero sé que desde algún lado ella está observando a todas las personas que leen a esos hijos de la pampa que ella dejó plasmado como nortina de corazón. También cuando leí algunos de sus archivos, también ella describía el amor que sentía por sus amigos. Ella hablaba mucho de sus amigos, hablaba de Mario Bamondes,
Manuel Durán Díaz, René, no recuerdo todos los nombres porque son muchos, y ella hablaba de sus amigos, de cómo ella hacía arte con sus amigos, hablaba de pintura, hablaba de teatro, hablaba de cómo ella quería impulsar a otras personas también a hacer estas cosas. Entonces era una mujer bastante completa, era una mujer bastante multifacética, y admirable, o sea, y lo que sí apena es que se haya olvidado un poco, ¿ya? Esté oculta un poco. Entonces, nuestra misión es revivirla a través de estos conversatorios para que su pluma no muera, pero insisto, la única forma en que, como la palabra del poeta no muere jamás, lo dijo Sabela, sin ir más lejos, ¿no? O Manuel Durán Díaz, no recuerdo, que uno de los dos lo dijo. La palabra del poeta no muere jamás, pero eso es a través de nuestra poesía, o sea, es lo que nos va a mantener vivos durante la eternidad. En 100 años más yo no sé dónde estén mis libros, yo no sé dónde esté mi poesía, o la poesía de María, ¿dónde va a estar? ¿Quién la va a leer? ¿Dónde van a estar los futuros escritores? ¿Leyéndose a sí mismos? Así no crece, así no se crece, así no se aprende. Escribiendo desde el ego no se aprende leyendo a otros. Y cuando yo leía a esta mujer, yo creo que le agregué algo más a mi interior. Qué bonito, Vanessa. Me gustaría igual que si nos puedes leer algunos de los poemas que quizás te marcó más o te identificó más o te gustó más por algún motivo. Mira, me gustó mucho uno porque a mí me gusta mucho la música, muchísimo la música, toco algunos instrumentos. Entonces, hay uno que le dedica a la guitarra, ¿ya? Muy bonito, dice: nadie sabe cómo vino, pero enhebró sus sones a los Andes, haciendo trío con la quena y el charango. Se despojó del delantal de China y rompió su noviazgo con el guaso. Amarró su nostalgia de los campos y se entregó, sin doblez, a un nuevo canto. Acomodó sus acordes trigaleros y destrenzó su registro de tristezas para marcar los compases de la samba. En el silencio de sus voces cuaja tu destino de hembra pura y se deja acariciar por manos rudas, su poma de maderas voluptuosa. Hermoso. No creo que, no he leído otro poema que describa tan bien un instrumento, la verdad. Cuando dice se deja acariciar por manos rudas, su poma de maderas voluptuosa, es casi ya también erótico. O sea, ella aquí mezcla muchas cosas. Ella tiene una técnica literaria fluida, tiene color, tiene ritmo, tiene metáforas sorprendentes, hace trío con la quena y el charango, se despojó del delantal de China, acomodó sus acordes trigaleros, tampoco se despega de esa cosa chilena, ¿cierto? Que tanto ella, con la cual ella tanto se identifica. Entonces, eso, su poesía me parece bastante asombrosa. Creo que de todos los poemas me gustaron, pero ese es el que más me llegó a mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí el que más me gustó fue La Quena, que también habla de justamente, bueno, otro instrumento. Y es importante lo que señalas tú porque justamente hace bueno, ocupa el lenguaje muy bien para hacer estas metáforas y este uso del lenguaje, digamos, que te lleva a pensar como que tiene como una doble lectura, digamos, o sea, te lleva a pensar, como decías tú, el tema de la guitarra en sí, pero también esta como dimensión erótica de ese poema. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes La Quena, que fue el que más me gustó, porque también te Con la que lleva la a guitarra hace pensar, un trío. Ella sí, dice pero que también, ella hace un trío con la también quena. te lleva a pensar como en los pueblos originarios. Sí, Lo voy a leer. De La vale. Quena.
resumen indígena de amarguras contenidas, alarido espectral del antiplano, sollozo, sin lágrimas, de un pueblo sin mañanas, única voz de la angustia, pregonera de un corazón dolido. Tu eco nos dibuja por los aires el fantasma de un pueblo mutilado. Wow, wow. Encuentro que en tan breve extensión transmite tanto, y como Demasiado. decías tú, es tan potente la voz que finalmente queda viva, y si bien estuvo oculta, como dice María, su voz es súper potente, entonces creo que es importante también hacer carne de estos poemas. Y bueno, no sé si María tienes alguno que te haya gustado y que lo quieras leer. No, en este momento no. Lo que sí me gustaría decir cuando yo hablo de poesía oculta, tenemos que pensar que hoy en día es difícil publicar. Es caro, es difícil, y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales, donde podemos publicar nuestros poemas y que lo lean otras personas. Pero en ese momento era caro y era difícil, era complicado. Entonces, Antofagasta, yo siempre lo he dicho, siempre lo he repetido, que es una ciudad de mente corta, y de grandes silencios. Fíjate tú que esa es una de las tremendas labores que hizo Sergio Gaitán, la recopilación de escritos de principios del siglo pasado, donde él saca a la luz a Eloísa Zurita, por ejemplo, que es una gran poetisa, también un periodista que vivió en la masacre de Plaza Colón y que el día subsiguiente ya estaba publicando artículos al respecto, con una valentía inmensa, y que si no hubiera sido por Sergio Gaitán, nunca habría sabido que existió una Eloísa Zurita, porque estamos hablando de 1906, por ahí. Entonces, la tremenda labor que hizo Gaitán al respecto. Ahora, perdón, yo creo que este rescate tenemos que continuarlo, que así como hoy hablamos de Marina Teresa Castro, que tenemos que rescatar a otras mujeres, a Nana Gutiérrez, por ejemplo, que tenemos que buscar la manera de rescatar todo aquello que bueno, hoy en día es todo tan rápido, tan dinámico, que no nos damos el tiempo de mirar hacia atrás. ¿Ah? Y todo el mundo que piensa que esta vida empezó cuando yo nací. ¿Ah? Cada uno piensa eso, y no, hubo detrás mucha gente, muchos escritores, muchos poetas que hicieron de Antofagasta, insisto, en los años 70, un gran centro cultural aquí en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que esta labor que está cumpliendo la biblioteca es fundamental, porque de estos conversatorios podría salir un libro con el rescate de los mejores poemas, no sé, de Quesne, de Marina Teresa, en fin, y pudiera perfectamente actualizarse, no solamente unir lo que viene de atrás y juntarlo con la poesía nueva que está surgiendo en la ciudad. Entonces yo creo que la labor que nos espera es muy amplia. Ahora, si ustedes quieren leer un libro no sé, de Nana Gutiérrez, de la misma Eloísa, del doctor Rendich, solamente lo pueden encontrar en la biblioteca, si es que existe alguno, porque no hay nuevas publicaciones, no hay financiamiento para nuevas publicaciones. Uno dice, oye, está el fondo del libro, Fondar, qué sé yo, pero no basta, o sea, tenemos que hacer de alguna manera de que Antofagasta vuelva a visualizar a la gente que le escribe y que le escribe tan bello. Lo que decías tú, escribir un poema como el de la guitarra no es cosa que tú te sientes, lo escribas y listo. Es un poema trabajado, estudiado, donde cada
metáfora, cada comparación ha sido sometida a un ritmo. Tú hablabas del ritmo, del color. Entonces, se ve un trabajo. ¿Ah? Hoy en día se cree que uno une 3, 4 líneas y ya listo, soy poeta. Y no es así. ¿Ah? Detrás también tiene que haber mucha lectura, mucha preparación. ¿Ah? No es cosa de que hoy día tomo el computador y listo, me salió un poema, ¡ay, soy poeta! No. Entonces, Es un todo trabajo de años, que todo nunca termina, nunca termina, nunca nunca termina. termina. Es igual que cualquier aprendizaje. Tú vas aprendiendo y vas siguiendo, apareciendo cosas nuevas, vas siguiendo la vida literaria y se continúa. Entonces, yo creo que este rescate tiene que terminar en publicaciones, sean publicaciones virtuales o publicaciones en papel, pero tienen que existir, tienen que hacerse, porque si seguimos buscando hacia atrás, vamos a encontrar muchas sorpresas como esta. Y era lo que hacía Exactamente. y era lo que hacía Sergio Gaitán, cuya labor tenemos que seguir adelante. Yo creo que ahí tiene un tremendo trabajo la Biblioteca Regional. Sí, sería hermoso para todos, sería un regalo para Antofagasta, definitivamente. Y además que, bueno, Antofagasta siempre ha sido tierra de poetas. ¿Y sabes qué? Ella despertó en mí esto, porque yo tenía como dormida esa parte literaria del norte. Yo escribo, sí, de todo, pero esa parte como de la pampa, del desierto, del silencio, de la quena, como ese sonido melodioso también tiene, la quena tiene un sonido muy melodioso, pero también es triste y lo refleja en su poema cuando habla, no sé si puedes repetir la última parte del poema. Cómo ella rescata el sonido y lo asimila con lo que tú dijiste en el poema. No sé si lo puedes leer, por favor. La última dice, tu eco nos dibuja por los aires el fantasma de un pueblo mutilado. Ya, ahí ella con esa frase lo dice todo. Entonces, es como ella, esas cosas despiertan, por decirlo científicamente, tu cabecita hace sinapsis y te dice, hey, también hay otras formas y otras formas de poesía. Y ella a mí me abrió, con esto que yo leí, me abrió este mundo que estaba dormido en mí, que es la parte del norte. Yo tal vez que vengo de otra generación. Entonces, creo que es tremenda, y ojalá yo con esto, bueno, la voy a difundir. Y sé que todos los que a lo mejor están del otro lado o han podido leerla, también ojalá pudieran hacer ese trabajo de difundir a esta mujer, a esta grandiosa mujer. Fíjate que lo del rescate es tan importante. Yo recuerdo las palabras de don Waldo Valenzuela, que yo en una oportunidad le dije, don Waldo, en la linterna no tenemos a nadie que hable de pintura. ¿Podría usted hacerlo? Claro, me dijo, ahí yo voy a ir contando. Pasó el tiempo y un día conversando conmigo me dice, estoy tan agradecido de la linterna de papel, porque cuando pienso qué tema voy a tratar la próxima semana, me vienen recuerdos. Por ejemplo, un día mandó una linterna preciosa de Camilo Mori. Cuando él caminaba por la calle Prat con Camilo, iban hacia la Sala Ercilla y empieza a contar su experiencia de esa conversación con Camilo Mori. Y me dice, María, yo tenía eso tan olvidado, ni siquiera pensaba que alguna vez estuve con Camilo Mori caminando por Antofagasta. Entonces, yo le llamo, le digo, don Waldo, usted que conoció a Camilo Mori, ¿podría enviarnos una linterna cumpleaños en una semana más? Entonces me dice, eso me ha hecho sacar mis mejores recuerdos, que es un poco lo que tú dices. Leer a Marina Teresa te ha hecho a ti repensar la tierra en que vives. Entonces, claro, sí. la importancia de
de poder compartir esto es muy grande. Muchas personas leen La linterna de papel y bueno, la leen porque está. Pero fíjate que detrás de eso hay una importancia tan grande. Don Horacio Larraín, un ex sacerdote, me decía que él esperaba con ansia los lunes en que escribía Alvarado. Entonces, uno se va retroalimentando y va entendiendo mucho mejor todo el quehacer que hay detrás del trabajo literario, del trabajo del día a día. Entonces, creo muy importante lo que tú dices, de lo que se ha cumplido con tu relectura, con tu encuentro, si se quiere casual, pero a la vez importantísimo, con Marina Teresa. ¿Mm? Así es que creo yo que ya con eso se está cumpliendo absolutamente lo que ha querido hacer la biblioteca. Así que felicitaciones, Vanessa. Y de todas maneras, para mí fue así como un honor encontrar a esta persona, fue un honor. Marina tocó algo en mí que estaba dormido y continuaré con su legado. De alguna u otra manera, por ahí algo va a salir en mi poesía sobre ella en algún momento, de inspiración, pero algo saldrá, lo merece, lo merece. Pero ojalá que no nos olviden, o sea, todos los que escribimos merecemos un poco de recuerdo, más ella. De reconocimiento también. Sí, y ella lo merece, lo merece. Y qué bonito cómo la acoges, cómo acoges su voz en el fondo para perpetuarla. Encuentro muy lindo ese ejercicio. Agradezco también que hayas querido participar de esta aventura, como le dije yo al principio, porque yo también la descubrí, si bien como estoy a cargo de la sala de memoria y tenemos libros de poetas locales, no tenemos de Marina Teresa Castro. Entonces yo la descubrí buscando otras cosas, otra información respecto a la región, y que justamente la estampa nortina está digital en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y ahí di con este libro y ahí dije, wow, y esta poeta, ¿por qué no la conocía? ¿Qué pasó acá que ha estado oculta, como dice María? Entonces, bueno, ahora les pregunto, o que les pido que reflexionemos también cómo evitar esto en un futuro. Como dice la Vane, también es importante que exista este reconocimiento a la escritura. ¿A qué se deben estas como invisibilizaciones o que estén ocultas estas escrituras? También recuerdo que en una de las tantas linternas que Isabela le dedicó a Marina, él dice algo, una calle o una escuela deberá preservarla del olvido, dándole nombre a su memoria. O sea, estamos hablando de un nivel de, como decía María también al principio, que Isabela le tenía mucho respeto y admiración, y era una mujer súper importante en la cultura antofagastina. Entonces, yo me pregunto también, ¿qué te hayan pasa tenido acá? respeto y admiración en esa época en que todavía había harto machismo, imagínate, o sea, doble mérito. Sí, eso también me pregunto, si tendrá que ver también el hecho de ser mujer, de quedar en este, entre comillas, olvido o quedar oculta, o es por alguna razón del circuito literario local, no sé, y ahí quiero que vayamos también conversando en torno a esto. Bueno, antiguamente, usted María primero. Ya. Mira, yo creo que gran parte de esto tendría que asumirlo el Ministerio de Educación. La malla curricular de consulta 102 libros, el año pasado 102 libros para lectura para el 8º año. ¿Mm? Ninguno era de literatura nortina, ninguno. Entonces, no sé, antes los libros antiguos decía
qué sé yo, salía en la materia y de repente aparecía un texto y decía Pablo Neruda, decía Andrés Sabela, las mismas canciones, ¿no? Ahora que acaba de ser el aniversario del fallecimiento de Manuel Rodríguez, yo aprendí en la escuela primaria el romance a Manuel Rodríguez, ¿no? Y aprendí el romance de los Carreras. Bueno, y en el fondo, ¿qué estaba aprendiendo? Estaba aprendiendo poesía de Neruda. Qué importante que aprendíamos poesía de Neruda. Entonces, en estos momentos, no hay ninguna malla curricular que te lleve a leer literatura nortina o poesía nortina. Y eso debería existir. Ahí podríamos rescatar, imagínense ustedes, todo lo que hay, todo el quehacer que hay de poetisas, de poetas, que nadie ubica, que nadie ubica. Por ejemplo, volviendo a Gaitán, Gaitán nos presentaba, decía, todavía nos falta descubrir a... Gaitán dejó 5 a 6 libros listos para publicar. Entonces, hay tanto por hacer en literatura y lamentablemente estamos cruzados de brazos porque no hay financiamiento. Si el gran tema es el financiamiento, hoy en día publicar un libro es caro y después tú qué haces con el libro. Imagínate tú una publicación de Fondar, por ejemplo. Tienes que repartirlo y para repartirlo tienes que tener dinero para mandarlos a correo, sea correo del Estado, sea particular, pero hay que pagar. Entonces, ahora pensar en editar un libro para venderlo, palabras mayores, palabras mayores. Entonces, yo creo que la siembra tiene que venir desde pequeños, desde pequeños. Hoy está partiendo una subsecretaría de Asuntos Espaciales y quieren que la siembra empiece en los niños menores, los más chicos. Mañana hay una inauguración de un convenio, la firma de un convenio que se hace con una sede que va a ir en Antofagasta de esta subsecretaría. Pero quieren que esto entre a nivel de niños pequeños. Porque ¿qué hace uno cuando el niño tiene que leer? Acuérdate de que tienes que leer. Si no te quedas tranquilo, te voy a mandar a leer tu libro. O sea, para el niño leer un libro es un castigo. Te vas a ir a tu pieza y te vas a poner a leer. Entonces, eso tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorarlo. Ahora, a los niños los hacemos leer la Ilíada, la Odisea. Oye, pero leámosles qué es lo que es el norte, qué es lo que es el Cacto, qué dijo, pongamos a Marina Teresa, a Andrés Sabela, a Mario Bamonde, a Nicolás Ferraro, al mismo Sadi Sañartu. A ver, busquen definiciones del Cacto que hayan dicho estos poemas, que hayan dicho estos poetas o en qué poema está. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y le hablamos de París, de Helena, de Troya, etcétera. Oye, hablemos de la realidad nuestra, hablemos desde ahora, o los ponemos a leer otros libros, no sé, por Lemebel, donde no solamente hay erotismo, sino que además hay groserías de por medio, etcétera. Entonces, ¿no será más bonito hablarle de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra cultura? Entonces, la malla curricular del Ministerio de Educación tiene que ser revisada no con la mirada centralista, que todo lo que se publica en Santiago es bueno y lo que se publica en el norte no sirve de nada. Tú decías que poco se recuerda a Marina Teresa Castro. Perdón, ¿alguien se acuerda o lee o publica algo de Sadi Sañartu? Sadi Sañartu es de Taltalino, el único premio nacional de literatura que tenemos en el norte. ¿Alguien se acuerda de Mario Ferraro? ¿Alguien se acuerda de cuánto poeta? El mismo Mario Bamonde. Por favor, ¿dónde se le da su lugar a un hombre con una cultura inmensa? Un hombre que escribió, que dio todo por Antofagasta y sin embargo no se le estudia, no se le reconoce.
Si Andrés sigue vivo es porque hemos preparado durante un año, cuando venían los 100 años, durante un año hicimos tertulia, teníamos el tema vigente, le pusimos el nombre de la Casa de la Cultura, le pusimos el nombre al aeropuerto. Les digo honestamente, cuando yo propuse el aeropuerto me dijeron que era loca. Pucha, bendita locura si pude ponerle al aeropuerto Andrés Sabela, y el nombre de Andrés va a quedar ahí vigente por siempre. Entonces, te digo yo, esa labor de rescate es labor nuestra, pero no rescatar cualquier poeta. Tú misma lo has dicho, revisemos a los valores que tenemos, revisemos nuestros valores que ya no están, porque nadie se acuerda. Tú dijiste, Vanessa, cuando yo me vaya, cuando ya no esté, a lo mejor van a leer un poema mío. Claro. ¿Y qué podemos hacer para eso? Bueno, juntémonos. Así como en otras partes se paran en las esquinas y aparece un instrumento, después otro, y se junta una orquesta a tocar. Oye, hagamos lectura de poemas en la calle Prat. ¿Y por qué no? Y en la Plaza Colón, y en el mall, y en todos lados. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacerlo y ya. No esperar que a alguien se le ocurra que hagamos lectura callejera. Miren, las bibliotecas, todo el mundo se queja que nadie va a la biblioteca, que los niños no. Yo fundé, y hablo en primera persona, no por reconocimiento ni mucho menos, pero en la población Gran Vía hay 2 bibliotecas comunales, dos bibliotecas comunitarias. Ahí están los libros, la gente puede sacar el libro, llevárselo a su casa, leerlo y devolverlo. Y eso se alimenta con los mismos vecinos que entregan sus libros que tienen guardados. Y el otro día he tenido, pero la sorpresa que ha llegado un libro de Mario Bamonde que ya no se encuentra en ninguna parte. Entonces, realmente hay que hacer actividades. Esa biblioteca comunitaria, esas 2 que tenemos, una en la Plaza Carlos Espinosa y otro donde está el anfiteatro, esa debemos replicarla en toda Antofagasta y acostumbrar. Esa es otra cosa muy importante, acostumbrar, crear el hábito, que el día jueves al mediodía hay lectura de poemas en la calle Prat con San Martín. Entonces el otro jueves vamos a ir pasando, oye, ¿verdad? Son las 12, vamos a escuchar la poesía. Y el otro jueves, oye, entonces si la gente se acostumbra al hábito, que es lo que yo hacía cuando yo era la directora de la Casa de la Cultura, cada día tenía dedicado a una de las artes. Había un lunes coral, un martes de artes plásticas, había un día viernes para el jazz, un día sábado para el rock. Entonces la gente dice, oye, mira, hoy día es día viernes, vamos a escuchar jazz. Pero el hábito, acá en Antofagasta sale una iniciativa, bombos y platillos, se hace una vez, y a la segunda no, ¿sabéis qué? Yo creo que no va a resultar. Y a la tercera ya nadie la hace, y si alguien la hace, no van porque ya han ido y no han encontrado nada. Entonces, hábito, creemos el hábito, rescatemos, pero a través de una disciplina de rescate. Estos conversatorios que ustedes hacen, los siguen haciendo y les aseguro que de aquí a 3 meses vamos a tener el doble de personas asistiendo, pero hábito, que habitualmente se hagan las cosas. Eso. Vamos a coger entonces lo de generar un hábito de los conversatorios y está bueno también lo de leer poesía en la vía pública. Yo creo que también es importante lo que mencionabas de educar, también de cómo el Ministerio de Educación en el currículum podría perfectamente integrar los libros de los autores en relación a cada territorio. Y acá es súper importante sobre todo la poesía, porque tenemos muchos poetas, hombres y mujeres, y también tenemos muchas mujeres que han escrito libros para niños. O sea, tenemos el mismo caso de la Marina Teresa Castro, pero también hay otras escritoras, se me viene a la mente Doria Araya de Calama o la Liliana López. Entonces, tenemos mucha escritura local y sobre todo para la edad escolar. Entonces, es importante lo que plantea. Vanessa.
Por ejemplo, yo creo que estamos en una generación, se celebra el Día del Libro en una ciudad donde nadie lee libros. Los libros pasan a las estanterías, a las bibliotecas, donde se ven bien bonitos, pero se ven más bonitos aquí, en la mente, ¿cierto? Pero yo siento que esta generación está muy robótica, está muy robotizada. Los niños prefieren 1000 veces jugar con un tablet que leer un cuento. Yo cuando chica, afortunadamente, tuve unos padres que me inculcaron la lectura y me leían cuentos todos los días, me compraban libros porque eso tenía que ser mi entretenimiento. Y los que somos de la generación aprox de los 80, también teníamos la fortuna de crear más juegos porque no había tanta tecnología. Pero ahora que la hay, siento que de cierta forma ha pasado como de moda un poco leer un libro. Algo tan valioso, algo tan de las entrañas de una misma, ¿no es cierto? Y eso apena porque estamos dejando atrás cosas importantes y esenciales del ser humano. Nos estamos robotizando, estamos prefiriendo cosas más superfluas que nos llevan a tener una mente más concreta y no tan subjetiva y que te limita a pensar. Ahora los niños no piensan, porque está todo en internet, está todo en un tablet, está todo en una máquina. Entonces lo tienen ahí. Entonces, claro, tú le pasas una poesía y el niño no tiene la capacidad abstracta para decir su poma de madera es voluptuosa, ¿qué significa? No genera esa capacidad, insisto, abstracta para poder interpretar una metáfora, porque su mente se ha vuelto un cuadrado, algo concreto, porque no se le ha inculcado, como dice María, el hábito de la lectura, de que pueda desarrollar, y esto lo digo con mayúscula, desarrollar la imaginación. No sé, yo creo que esas cosas, los padres también que permiten de repente que los niños se roboticen en esas tonteras, que para mí son tonteras, estos juegos de play para los niños, que desarrollan en ellos una hiperactividad tremenda, desarrollan una hiperactividad cerebral, donde las neuronas funcionan así, porque tienen que estar, son cuántas imágenes por segundo en un videojuego, y los niños se entretienen así, ese es su entretenimiento. Pero ¿y por qué no pescan un libro? Yo me acuerdo que antes existían unos libros, no sé ahora, donde decía, pasa a la página 25 si eliges esta opción, y si quieres encontrarte con el capitán, pasa a la página 50. Entonces tú tenías que elegir tu destino dentro de un libro. Y así ibas jugando y cosas, qué entretenido. Ahora, de verdad yo lo digo, también soy psicopedagoga y siempre aconsejo a los papás que compren libros, que el play no es que sea algo tampoco catastrófico, ¿no? Si pueden jugar, pero hay niños que pasan todo el día en eso, metidos todo el día en juegos de PlayStation, y no le toman importancia a lo esencial, que es la lectura, como dice María, la lectura fundamental para desarrollar un montón de habilidades cognitivas, la memoria, la percepción, la atención, la concentración. O sea, la lectura te fomenta y te alimenta por todas partes. Entonces, eso me gustaría complementar con lo que dijo María, de no olvidarse de leer y de no olvidarnos de leer a quienes han muerto carnalmente, porque la esencia de la persona o el alma de la persona o la energía de la persona está deambulando en este momento por ahí, ¿entiendes? Entonces eso es lo que hay que rescatar, y me sumo 100% a las palabras de María, que esto siga, que se replique y que se inculque a los niños esto de la lectura. Andrés decía, un día aprendí el gesto más puro que puede realizar un hombre. Aprendí a abrir un libro.
Imagínense la importancia. Aprendí a abrir un libro, donde encontré mundos diferentes, los mundos que había ahí, además me quedaron otros mundos donde encontré a Jesús, donde encontré, en fin, a todos los héroes, eso que uno puede encontrar en un libro, y cómo uno se sumerge en la lectura. Pero también hay en función de los padres, que le digan a los niños cómo se lee, porque no es pasar letras, sino que comprender. La lectura comprensiva, los niños leen como tú dices, como robot. Oye, ¿quién era el personaje principal? Espérate, y tienen que ir de nuevo a buscarlo porque no O entienden. escriben como hablan, po, también. Claro, Porque no leen, po. Exactamente, porque no saben leer, no basta unir sílabas, hay que saber entender la idea que hay detrás de esas palabras. Entonces también el papá, la mamá, que nunca lee, que la mamá le dice al niño, oye mamá, fíjate, espérate que termine la novela. Le dice, oye, espérate, ay, justo un gol y me lo perdí por culpa tuya. Entonces, ese tipo de cosas, oye, evitémosla, díganme que no es cierto. Es cierto, sí es verdad. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que buscar de alguna manera, tenemos que, y fíjate que ahí hay otra cosa importante que tal vez no la hemos mencionado, los abuelos. ¿Sabes tú que los abuelos son muy buenos contadores de historia y son muy buenos para incentivar a los niños en las lecturas? Entonces los abuelos tienen más tiempo que las mamás, porque la mamá tiene que estar corriendo entre ir a buscar a niños al colegio, entre hacer el almuerzo, ir al supermercado, ir a comprar... Trabajar. En cambio, la abuela, el abuelo tienen tiempo de leer. Mira, ven, leamos de acá. malcriar. O dibujemos, o como yo le decía a mis hijos, a mis nietos, oye, escríbeme un cuento todos los días, y escribían 4, 5 letras, o 5 líneas, y para mí era un cuento. Entonces, y resulta que ahora el niño está en octavo, y el año pasado en séptimo, ganó el primer lugar de poesía de todo su colegio, en séptimo, y ahora en octavo, ganó el primer lugar de microcuento de todo el colegio. Claro, porque yo toda la vida lo he hecho, oye, escribe, pero mandemos esto de 100 palabras, Antofagasta en 100 palabras, hagamos, la otra, la niña es buena para dibujar, ¿por qué no hace una tarjetita que tengo que mandarle a tal persona? Entonces, tiene que ver un poco con la educación también que le inculcan los padres. También estamos, en ese sentido, yo creo que estamos desnivelados en Chile con respecto a la educación. Cuando el presidente dice que la educación es igualitaria para todos, mentira. Yo he estado en ambos lados de la moneda y es falso. No hay una igualdad en ningún aspecto. Los que trabajamos en escuelas públicas trabajamos como circo pobre, ¿ya? Como recopilando, reciclando todo para poder ayudar a los padres a tener un material. Entonces, y también detrás de esos padres también hay una desigualdad social tremenda. Entonces, yo que he vivido de cerca esa brecha no es igualitaria. Y ahí está el tema. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos inculcarle una Marina Teresa a un niño que no está, perdón la expresión, ni ahí con la lectura? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo rescatamos a estos niños? ¿Cómo rescatamos a nuestros niños chilenos? ¿Cómo le inculcamos la lectura y la poesía? Si tenemos padres iguales, que vienen desde generaciones de la misma forma, predicando de la misma forma. Entonces, cuando tú dialogas con una persona así, no sabes de qué hablar, porque la persona no conoce estos temas. Y por eso es importante, creo, estos conversatorios, Carolina, porque esto llega a mucha gente también. Y aunque sea, a lo mejor lo escucharán un ratito, pero ya escuchan algo, y eso es ya rescatable. Entonces estos conversatorios me parecen fundamentales para la cultura en Antofagasta, pero ojalá que se sigan haciendo forever, porque
lo merece Chile, lo merece la educación antofagastina. Y yo justamente iba a comentar que también pasa eso, que la educación no solamente es responsabilidad de las instituciones, los colegios o los jardines de primera infancia, sino que también es lo que pasa en la familia, lo que pasa, como decía María, con los abuelos, abuelas, con los padres también. Entonces, si la generación de los padres también fue del Play, como decía la Vanessa, o si fue de Yo dije PlayStation, pero de repente no van más leer. avanzados. Ya no sé Claro, qué es lo que hay ahora. finalmente es el no tener ese hábito de la lectura. Y siempre influye mucho también lo que te inculcan en la familia. O sea, yo también vengo de una familia lectora, entonces yo también leí desde muy chica. Y obviamente que es distinto, porque claro, si hay familias en donde no hay un hábito de lectura, a veces también hay familias que no tienen libros en sus casas. Entonces también cómo finalmente es como un círculo de, de acciones que hay que hacer finalmente como para llegar a lo que estábamos hablando en un principio, que sería visibilizar la obra de los escritores locales. O sea, es como, aquí vemos cómo está todo finalmente relacionado, o sea, desde la educación, desde el núcleo familiar, desde lo que hace el Estado también, desde las políticas públicas, en torno a la educación, en torno a la lectura, y lo que hacen también los núcleos familiares, lo que enseñan las escuelas, lo que enseñan los y las profesores. Finalmente está todo relacionado, la producción literaria también, las editoriales, si es que hay o no hay, si se dedican a rescatar también esta producción local o si No. se dedican a traerlo extranjero. Entonces, también ahí hay temas para reflexionar. Que las editoriales les interesan las lucas nomás, lo que tú le pagues, pero poco difusión. Ahora, fíjate que en cuanto a cultura, yo recuerdo en aquellos siglos en que yo iba a la escuela primaria, yo estudiaba en la escuela de aplicación, ahí me hizo clase Marina Teresa Castro. Entonces, de la escuela de aplicación nos llevaban por la calle Avenida Argentina, y no recuerdo qué calle bajábamos, pero íbamos al Teatro La Torre, y ahí vimos ballet ruso, que mandaban de Santiago, ballet ruso. Obras de teatro que venían de Santiago y nosotros éramos alumnos, niños chicos, y nos llevaban a ver eso. Entonces, digamos, el nivel cultural era muy diferente. Todo eso se ha perdido, ahora no, rápidamente, mira, la clase se reduce a mediodía, pero si antes el profesor trabajaba el día entero. O sea, nosotros nos prepararon, hoy en la normal teníamos 2 cuadernos de caligrafía, 2 cuadernos de copia, uno para la mano izquierda y el otro para la mano derecha, porque si el profesor se dañaba la mano derecha, no tenía la culpa el niño, el profesor tenía que seguir haciendo clase con la mano izquierda. Entonces, te fijas, era otro concepto de educación. Eso de traernos lo mejor que había en cultura. Entonces, realmente era no sé, era de otra galaxia si lo mira con el tiempo de hoy. ¿Cuándo tú logras que los niños de un colegio vayan a escuchar un concierto? ¿Cuándo? Un curso. Me acuerdo que una vez, disculpa, trabajaba en una escuela y llevaron a la orquesta sinfónica del Colegio San Esteban a la escuela donde yo trabajaba, que era una escuela pública. Entonces, claro, empezaron los niños a tocar, muy lindo, ¿cierto? El director, era una directora de orquesta, ella, todo muy lindo, hermoso, o sea, fenomenal. Y los niños que estaban escuchando se tiraban las manzanas, se pegaban y todo. Entonces una colega me dice, oye, esto parece la escena del Titanic cuando están tocando la música y todo, ¡guau! Literalmente es eso, po. Por eso te digo que la brecha de la igualdad de educación es distinta, aunque no lo queramos asumir. O cuando chica, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hacía mal una copia y mi tía, ¡fum!, me sacaba la hoja. De nuevo, Claro. de nuevo, hasta que tenía que salir mi letra, pero perfecta.
Claro. Cosa que agradezco, pero ahora está todo, este mundo está muy superficial. No sé, Carolina, ¿qué piensas tú? Estamos muy individualistas, estamos muy superficiales, estamos muy agresivos en responder de repente, nos dicen algo y no sé qué pasa, hay poca empatía. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué olvidamos a una Marina Teresa? ¿Por qué Yo olvidamos creo a que una... ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos también pasa? tiene que ver eso que dices tú de lo superfluo que está la sociedad de hoy en día. Pues bueno, ahí citar algún teórico, está Bauman, que habla de que estamos viviendo en una época de la liquidez, en donde todo es inmediato, todo lo queremos ahora ya, y como decías tú, eso como de las imágenes así como flash, 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 y no estamos finalmente viviendo tanto el presente, sino que estamos eh, como acelerados, y también le llama liquidez porque al estar fluido, como que las cosas se diluyen, o sea, lo que también se ha visto en la parte más sociológica con las generaciones que le llaman los nini, que no trabajan, no estudian, o sea, como que está así todo, no sé cómo decirlo, pero en esa superfluidad de, del pensamiento, pues no hay un desarrollo de lo abstracto, como decías tú también. Pero yo creo que, insisto también en que tiene que ver mucho las políticas que se hacen respecto a esto, porque, o sea, si tenemos un currículum escolar en donde ya no hay horas de filosofía, ya no hay tantas horas de literatura, ya no hay eh, tanta historia, entonces también es difícil. ¿Y qué se está enseñando entonces? No, sí, Matemática y se lenguaje no me enseña, parece, pero para dar una prueba, porque también pasa eso, que están enseñando en pos de estas como exámenes, De ingreso a la eh, universidad. claro, del ingreso y del puntaje, como que hay mucha preocupación por el puntaje, pero no por el comprender. Finalmente eso es lo importante de la Contenido. educación, de desarrollar el intelecto. Vamos a ir cerrando ya este conversatorio, y antes quiero agradecer a quienes nos están viendo. Hay muchos saludos que nos mandan a Ida Santelices, que también comentaba ahí que en la época dorada también participaron algunos griegos como Antonio Georgudis y Yogudis. Irene Galiachis. También hay saludos de, Ahí describe cuentos para niños, po, la Ida. Muy también pues bonita. sí, saludos de Olivia Mellado, saludos de María Isabel Marín, y en fin, mucha gente también está súper de acuerdo con la idea de María de hacernos cargo finalmente. Yo creo que eso es lo importante, de que entre todos y todas vamos también desempolvando estos libros o trayéndolos a la luz, digamos. Y hacer carne también las palabras de esta escritora y de muchos más que también están ahí y que tenemos que ir recordándolos. De esta escritora y de muchos más que también están ahí y que tenemos que ir recordándolos. De esta escritora y de muchos más. Se produjo un eco. No sé si tienen algunas palabras para cerrar este conversatorio. No, yo agradecer a María por su forma tan sabia de expresar su pensar hacia a la literatura en general, porque también es una mujer que tiene mucha trayectoria y ha sido un honor para mí compartir con ella por eso. Así que gracias, María, por existir, por ser también un precedente para mí. Gracias a ti, Carolina, porque siento que eres de aquellas personas de la generación nueva que intenta rescatar a través de tu profesionalismo todo esto que está dormido. Y qué bueno que existe gente como tú que rescate a estas personas, que las rescate de la tumba para traerlas nuevamente a la vida. Y agradecer a toda la gente que está del otro lado también escuchándonos. Espero que no se hayan aburrido mucho.
Gracias. Bueno, agradezco tus palabras, Vanessa, un placer haber compartido. Lo más importante que sigamos unidas, si no podemos físicamente, a través de las redes sociales, y que se forme el grupo de amigos de la Biblioteca Regional, porque así podemos, lo que hemos pasado por este trabajo tan concreto, tan alegre, tan de compartir, porque hemos podido expresar nosotros, en este caso Vanessa y yo, lo que sentimos respecto a este rescate. Creo que la tarea que nos espera es amplia y es mucha. Desde ya cuenten con mi apoyo en lo que yo pueda, siempre estoy disponible. En eso no hay ningún inconveniente. Y si podemos crear un espacio de otro tipo, ahí estaremos, ahí también trabajando, nos queda harto por hacer. Don Andrés nos dejó un trabajo inmenso, Gaitán también nos dejó un trabajo inmenso, y creo que esas huellas no hay que perderlas. Han trabajado mucho para los logros, que no podemos dejar el trabajo a la mitad. Tenemos que seguir hasta consolidar, lograr escuchar la palabra de los que ya no están. Si nosotros no lo rescatamos, ¿quién lo va a hacer? Y si ahora, en el 2021, no se hace nada por Marina Teresa, por los nombrados, por Nicolás Ferraro, que tiene una poesía bellísima, si no se hace nada por ese rescate, no podemos esperar que pasen 10 años más y alguien lo haga. Todo hay que hacerlo ya y ahora. Ponernos de acuerdo cuanto antes y partir. Mira, a ti te gustó María Teresa, listo, tú estudias. Yo tengo listo estudios sobre Isabela, por lo tanto puedo estudiar a la Eloísa, que lo dejó casi listo, Gaitán, etc. Entonces, ponernos a trabajar, porque realmente hay mucho trabajo. Y si nosotros nuestro trabajo lo hacemos como los artesanos antiguos, que un zapatero tomaba 3, 4 aprendices y le enseñaba a hacer zapatos de la mejor calidad. Si si un artesano le enseñaba a hacer la mejor artesanía de tal tipo a 5 niños, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué nosotros no ser cabeza de un taller de 5 niños o niñas que quieran trabajar en esto y rescatar, insisto, a Marina Teresa, a tal, y de repente este conversatorio tenerlo entre niños? Que ellos sean capaces de decir, yo leí tal poema y me llegó al alma, o yo leí, no sé, a Jorge Dam, se llama el iquiqueño que ganó el Premio Nacional de Literatura, en fin, fíjate que Rivera Letelier partió siendo poeta. Pregunta, ¿quién ha leído la poesía de Rivera Letelier? Entonces, hay tanta cosa, tanto detalle interesante que rescatar, que yo creo que tenemos que partir. Tenemos que innovar en ese sentido, hacer algo. Porque ella dice, los libros se ven bonitos, decía Vanessa, en los estantes, se ven muy lindos. Y también hay que sacudirlos, pero los libros no son solamente para ponerlos bonitos y sacudirlos. Tienen una tarea muchísimo más importante. Creo que yo me comprometo a participar. Eso yo creo como conclusión final, mi agradecimiento y mi compromiso con Antofagasta y con su identidad. Eso. Muchas gracias. Les agradezco a ambas por su participación, por su energía también, sus ganas y su compromiso por la antofagastinidad, como dice María. El compromiso también por reavivar esta memoria, ¿no es cierto?, de los y las poetas de Antofagasta, y bueno, en general de toda la gente que ha estado vinculada a la cultura y las artes en la región. Así que agradezco mucho que hayan querido participar conmigo en este conversatorio. Y bueno, dejo también invitada a la gente, si quieren ver este conversatorio nuevamente, se va a retransmitir en honor al Día del Patrimonio, a la celebración del Día del Patrimonio a nivel nacional, este domingo 30 a las 7 de la tarde. Y también los dejo
y las dejo invitados a todos para el día de mañana, viernes 28 a las 12 horas, mediodía. Vamos a tener otro conversatorio también de rescate y visibilización de mujeres, pero en el ámbito cultural. Así que vamos a estar también a través de este Facebook de la Biblioteca Regional de Antofagasta transmitiendo ese conversatorio. Agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós. Chao, Carolina. Chao, Chao. María. Gracias. Gracias.